Bueno, volvemos a darle la bienvenida al curso de Gestión Cultural Sostenible en el Territorio, Desarrollo de Ecosistemas Creativos y Trabajo Cultural. Este es un espacio a nivel nacional impulsado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, impartido por la Dirección de Extensión de la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio de la UTEM. El día de hoy vamos a realizar la tercera clase sincrónica, ya van en el módulo 3, y les recordamos que cada uno de los módulos siempre inicia con esta clase por Zoom. Posteriormente, esta clase es subida a Canvas. Además, tenemos las videocápsulas que se encuentran alojadas en esta plataforma. Termina con la charla magistral. Además, tiene bibliografía y evaluación. La clase de hoy tiene una particularidad y es que la docente que nos acompaña en este módulo también va a estar con nosotros en los dos siguientes, o sea, el 4 y el 5. Esto es así porque Laura tiene un perfil profesional único, por eso confiamos también en que es una muy buena docente. Entonces ella nos va a estar acompañando en el módulo 3, 4 y 5. Laura es abogada, tiene 20 años de experiencia en el sector público con enfoque en liderar planes comunales de cultura en programas sociales con enfoque de derecho y asesoría en propiedad fiscal y comunidades. Cuenta con formación en derechos de autor y gestión normativa pública. Su trayectoria destaca por vincular lo jurídico con la cultura y el desarrollo sostenible. Además, Laura ha representado a Chile en instancias internacionales sobre industrias creativas y propiedad intelectual. Específicamente, el módulo 3 tiene por objetivo analizar los derechos y las condiciones laborales en base a la normativa nacional vigente, considerando sus características y contextos de aplicación. Recuerden que la duración de este módulo es de 2 semanas, comienza hoy, lunes 2 de junio, y finaliza el domingo 15 de junio a las 23:59 horas. Recuerden que siempre les decimos que no lo dejen para el final. Para poder habilitar la vista de este módulo, deben haber completado el módulo 0, que es Introducción, y los módulos número 1 y 2. Esto significa lo que mencionamos anteriormente: revisar las clases por Zoom, revisar los foros y participar en ellos, ver las 3 cápsulas de video, los apoyos audiovisuales, la bibliografía, responder las evaluaciones y también la encuesta de satisfacción dentro de estos plazos señalados. Destacamos también que este módulo no cuenta con una charla magistral exclusiva, sino que se une el módulo 3, 4 y 5 y finaliza con la charla, ¿ya? Que se va a realizar el mes de julio. Por ende, este mes en particular de junio no hay instancias presenciales. Vamos a abordar un poquito los puntos técnicos de esta sección. Ustedes ya saben que el curso se aloja en la plataforma de estudio digital Canvas. Si tienen alguna dificultad, tienen que escribirle a Luis, quien es el tutor virtual. Vamos a dejar su correo en el chat y también en WhatsApp. Aprovechamos también de invitar a quienes aún no se unen al grupo, que puedan unirse a este grupo de WhatsApp en donde vamos dejando comunicación oficial. Pero, sin embargo, el canal más formal y más oficial de comunicación es el correo. Si consideran la existencia de algún error metodológico, pedagógico, contactar a la gestora académica Rocío Arreaza, quien se va a comunicar con ustedes. Con relación a la sesión de hoy, la clase de hoy va a ser grabada y se va a subir a la plataforma. Tiene una duración de 1 hora y media, finaliza a las 8:30. Recuerden que es importante colocar su nombre y apellido en el usuario, sus dos apellidos, para que podamos identificarle. Este es el medio que ocupamos para tomar la lista de asistencia. Todas las preguntas que surjan deben ser canalizadas por la opción preguntas y respuestas, ¿ya? Este es el momento para aclarar sus dudas, así que debido a que el tiempo es acotado y la cantidad de participantes es alta, por favor, tratemos de sintetizar las preguntas para que todos los compañeros y las compañeras puedan preguntar.
Recordar también que sus micrófonos deben estar silenciados y solo pueden ser abiertos si se les da la palabra para asegurar la calidad de la clase. Y por último, recuerden que los módulos están disponibles, el módulo 3 y si tuvieron problemas en el módulo 1 y 2, les pertinentes. Bueno, luego de esta gran introducción, vamos a dejar con ustedes a nuestra querida Laura Pizarro. Adelante, Laura. Gracias, Carla. Bueno, y gracias de nuevo a la UTEM, porque estamos de nuevo en proceso de formación de personas, esta vez de todo el país, cosa que encuentro sumamente significativo. eh, en primer lugar, porque se trata de un convenio entre la UTEM y el Ministerio de las Culturas, qué mayor pertinencia que eso, pero también porque se trata de personas que ven en la gestión cultural y en el espacio territorial una forma de realizar su quehacer, pero también de ayudar al crecimiento de elementos que son sumamente claves dentro del territorio, como es la identidad, como es la organización, en fin, la cultura colabora con todos esos propósitos. Ustedes han visto la malla, yo creo, que contempla este curso de derechos laborales. Em, Esta es la clase sincrónica y aquí vamos a revisar las nociones generales de los derechos fundamentales y laborales del sector cultural y los sistemas de protección que entrega la legislación nacional para esta relación. Eh, yo sé que hablar de derecho en el mundo cultural, yo le digo culturoso, pero con mucho cariño, es complejo porque son datos duros, porque también el lenguaje es más complejo. Pero como yo también he estado del lado de ustedes, he tratado de hacer las láminas y también la conversación lo más cercano posible al lenguaje que manejamos en lo cotidiano. Y con estas palabras nos vamos a ir encontrando todos los días cuando trabajamos desde la formalización de la actividad cultural. ¿Cuál es el objetivo de la clase? Conocer y distinguir normas generales, laborales y sistemas de seguridad social que regula la actividad de los creadores y trabajadores de las artes y espectáculos. ¿Cuáles son los contenidos que vamos a ver acá? Los derechos fundamentales de los trabajadores, un poco de historia, porque hay que saber que venimos de alguna parte. em, y vamos a ver, por tanto, la caja de empleados particulares y aquí nos vamos a dar cuenta de cómo tiene importancia en el presente este inicio de la organización. También vamos a revisar los trabajadores en régimen general de relaciones laborales, que es el contrato de trabajo y contrato indefinido, por tanto, y los trabajadores en régimen especial regulado por la Ley 19.889 de 2003, que modificó al Código del Trabajo incorporando un capítulo cuarto nuevo, y por eso es que se ven los artículos con estas letras raras, ¿no? Porque se ponen así para no modificar el articulado de un código. Entonces, por eso 145A hasta el 145K. Y así no se modificó ningún artículo del código. Y luego vamos a revisar el régimen de los trabajadores a honorarios, que pueden ser tanto profesionales como autodidactas, y aquí vamos a revisar las reglas generales del Código Civil. No sé, ustedes no sé si ven ese monito que está ahí, pero yo no lo hice, pero ahí está. No es la primera vez que me pasa, así que algún problema debe haber. De acuerdo a los datos del INE, estos datos son del 2014. Yo revisé otras encuestas que están disponibles en el sitio web del Ministerio de las Culturas, pero esta es la más reciente que se hizo en relación con la actividad de los trabajadores de la cultura. Y si ustedes se fijan, señala el dato que un 72,4% de los trabajadores del mundo de la cultura se encuentran sin contrato o con contrato a honorarios. Por otra parte, el 27,6% del porcentaje de los trabajadores se encuentran con un contrato más estable. Eh, Ahora, estos datos, como son tomados de gestores culturales, no necesariamente incorporan el dato de un trabajador de la cultura, porque aquí también podemos tener administrativos, gente que trabaja en seguridad, en fin.
todos ellos fueron encuestados y por lo tanto al trabajar en el sector cultura igualmente se les incorporó dentro de esta estadística. Ahora bien, si ustedes miran la relación entre el 72,4% de los trabajadores no formalizados en el mundo de la cultura versus ese 58,1% de la fuerza laboral que cuenta con un contrato laboral escrito, eh, hay una gran diferencia, ¿cierto? Y ese 27,6% que tendría ese contrato más formal, igual se queda corto en relación con la situación general de los trabajadores en Chile. Ahora, cuando nosotros hablamos de derechos laborales, estamos dentro de una categoría de derecho fundamental. ¿Qué significa que sea un derecho fundamental? Significa que está amparado por la norma de mayor jerarquía dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Nosotros tenemos una pirámide dentro del ordenamiento jurídico. La punta de esa pirámide es la Constitución Política del Estado de Chile, después vienen las leyes orgánicas, ¿cierto? Las que nos dicen cómo tenemos que aplicar las leyes, luego vienen los reglamentos, las leyes propiamente tales, y que después se desprende hacia áreas específicas. Entonces, por eso es que es una pirámide, se va agrandando hacia abajo. Pero los derechos fundamentales, donde se encuentra el derecho al trabajo, están, por lo tanto, protegidos por la Constitución Política de la República, y por eso se dice que son una categoría de derecho constitucional, son inherentes a las personas y como tal son inalienables, inviolables, irrenunciables. Esto lo vamos a ver después, porque es tan relevante que sean irrenunciables. Y vamos a darnos cuenta que la autonomía de la voluntad, cuando se trata del mundo del trabajo, en realidad lo que trata de hacer esta norma constitucional es de resguardar el derecho del trabajador. Más allá de las posiciones que se tengan en relación a esto, lo que se intenta con esta jerarquía de normas es precisamente suplir la voluntad del trabajador frente a ciertos casos, que también los vamos a revisar. Entonces, como derechos humanos reconocidos y garantizados por el sistema jurídico, gozan del máximo del nivel de protección. Ahora, son protegidos procesalmente. Esto también está en la Constitución, las normas procesales. En las normas procesales también encontramos las que están con el derecho laboral, pero también está el derecho procesal penal, el derecho procesal civil, para que sepan que también ahí tenemos una forma de llevar los procedimientos que también tocan al mundo del trabajo. Son ejercidos y exigidos individual o colectivamente. Y para quienes estuvieron atentos a la cuenta que dio el presidente de la República el día de ayer, se habrán dado cuenta que el presidente anunció el envío de un proyecto de ley que es el que tiene que ver con la negociación ramal. Lo vamos a ver más adelante, no como negociación ramal, pero sí podríamos hablar de negociación colectiva, en fin, o por nivel. Son limitados por los derechos de los demás. Y esta es la vieja máxima que tu derecho, el ejercicio de tu derecho termina cuando comienza el ejercicio del derecho del otro. Entonces, pero aquí lo sustantivo es que este derecho está limitado por un marco jurídico. Ahora, son derechos fundamentales de los trabajadores y por eso es que estos mínimos se piden dentro de los contratos laborales. El derecho a la vida y a la integridad física, ustedes han escuchado, por ejemplo, de la Asociación Chilena de Seguridad, que tiene que ver con la prevención de accidentes del trabajo, ¿cierto? Por ejemplo, el derecho a la libre elección del trabajo, esta es una creación original de la Constitución del Estado de Chile, porque lo que se garantiza normalmente es el derecho al trabajo. Pero acá, en nuestra Constitución, el artículo 19 de las garantías constitucionales nos habla del derecho a elegir. Entonces, cierto que como personas tenemos siempre el derecho de elección, pero se supone que respecto de garantías constitucionales es el Estado el que te proporciona ese derecho o el ejercicio de ese derecho, pero todos sabemos que estamos dentro de una constitución que lo que nos garantiza es un Estado subsidiario, es decir, que el Estado ingresa a hacer las cosas cuando el privado o los grupos intermedios eh, no tienen fórmulas o interés derechamente de poder realizarlo. La libertad de expresión, opinión e información.
Esta es garantía fundamental también porque cuando nosotros nos afiliamos, por ejemplo, dentro de un sindicato, ese derecho inmediatamente se pega a nosotros, como si fuera parte de nosotros. La libertad de conciencia y de culto. Esto nadie puede restringirlo de algún modo y por lo tanto nadie le tiene que preguntar para poder usted ingresar a un trabajo específico si tiene algún culto, una religión específica, porque lo que se está garantizando es el derecho a la libre elección del trabajo y no así al ejercicio del culto. La libertad de asociación y sindical. Esto también es relevante, bueno, seguramente se dieron cuenta, hubo elecciones de la CUT la semana pasada y esta semana van a haber elecciones de la NEF. Entonces, ¿por qué es interesante saber eso? Porque la libertad de asociación en general se produce dentro de las empresas y dentro también del sector público. En el caso del sector público hablamos de asociaciones y en el caso del sector privado hablamos de los sindicatos. El derecho a negociar colectivamente que es cuando los sindicatos se sientan, ¿cierto?, con sus empleadores o negociadores para poder alcanzar objetivos comunes. Esto normalmente lo vemos nosotros dentro de grandes empresas como el retail o también la minería, en fin, seguramente lo han visto. Entonces, cuando se logran ciertos derechos, la virtud de negociar colectivamente es que le toca a todos exactamente lo mismo. La protección de la vida privada y la honra, esto es inherente a la persona humana y por lo tanto se trata de un derecho inalienable. Nadie puede incidir. Por eso es que la Constitución garantiza la reserva respecto de la correspondencia, por ejemplo, todo ese tipo de cosas. Y si ustedes se fijan cuando ven en la televisión sobre la reforma, ¿cierto?, del Ministerio Público, el juez de garantía, en fin, para poder hacer maniobras intrusivas, esto significa, por ejemplo, pinchar los teléfonos, revisar correspondencia, en fin, eh, los chats. Eso tiene que ver con la vida privada y la honra, por lo tanto, nadie puede intervenir si no es con orden judicial. Ahora, respecto de la protección de los datos personales, aquí también le hago un símil para que ustedes se den cuenta qué es lo que está detrás cuando se discuten este tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes han visto la discusión sobre el secreto bancario, lo que están diciendo los que se oponen a abrir en las cuentas es precisamente que eso incide en este derecho fundamental. Ahora, la inviolabilidad del hogar y de la comunicación privada, entre otros, eso, como les digo, están garantizados también dentro del artículo 19 de la Constitución Política de la República y, por lo tanto, son garantía constitucional. Aquí vamos a revisar un poquito de la historia. La caja de previsión de los empleados particulares. ¿Por qué es interesante esto? Porque aquí Chile fue pionero y se convirtió en el primer país de América Latina en establecer una política pública de previsión social. Y comienza a funcionar la caja del seguro obrero obligatorio y la caja de previsión de empleados particulares, seguidas muy prontamente por la caja de empleados públicos. Si se dan cuenta, la de empleados públicos es la última. Funcionamiento. Los fondos se reunían a partir de las cotizaciones individuales, no es distinto de lo de hoy, los aportes del empleador, en el caso de la caja de empleados particulares, y con el auxilio complementario del Estado en el caso de la caja de empleados públicos. En cuanto a los beneficios, antes se jubilaba por años de servicio, después con la AFP se jubila por edad. Entonces, pensión de retiro se obtenía a los 30 años de servicio o a los 50 años de edad. Eso lo podía elegir el trabajador. La jubilación, dato práctico, jubilación viene de júbilo. Eso significa que cuando nosotros alcanzamos la jubilación, significa que pasamos a una vida de júbilo, de esplendor, de relajo, de ocio. Por eso es que ahora solamente hablamos del sistema de pensiones eh, y no de jubilación, la verdad. Entonces, la jubilación tenía lugar a los 65 años. Basado en el sistema de reparto, los montos de las pensiones se distribuían en base al conjunto de los recursos acumulados por el total de los cotizantes. Este es lo que se conoce como la solidaridad. Pero, como tenemos problemas,
que más bien son de orden ideológico. Cuando se hace solidaridad significa que hay un pozo común de donde se obtienen los recursos para que los trabajadores que entran en su fase de jubilación tengan una pensión que les sirva para poder vivir con dignidad, y la dignidad no está asociada a pagar las cuentas del día, sino que, que les permita esencialmente el júbilo, como les digo, ¿no? En 1952 se crearon el Servicio de Seguro Social y el Servicio Nacional de Salud, ambos dependientes de las contribuciones de los afiliados al sistema de previsión social. Así de relevante era la participación de los trabajadores dentro del sistema previsional chileno en 1924 y hasta 1952. Ahora, la ley 15.478 del 4 de febrero del 64, que es del Ministerio de Trabajo, incorpora el régimen de previsión de la Caja de Empleados Particulares a los artistas. Y esto es re interesante cuando uno escucha la historia, bueno, algunos ya han fallecido, pero esto permitió que muchos Como a las artistas, 6:30. Como a las 6:30. Seis y Nicole, media. tienes abierto eso. Eh, por lo tanto, aquí tienen derecho a solicitar como imponentes independientes acogidos a este régimen previsional los siguientes personas. Y son re hartos, po. Actores y actrices de teatro, cine, radio y televisión. Acuérdense que antes había radioteatro, artistas circenses, animadores de marionetas o títeres, artistas de ballet, cantantes y coristas, directores y ejecutantes de orquesta, coreógrafos, apuntadores, folcloristas, traspuntes, escenógrafos, autores teatrales, libretistas, compositores, empresarios de actividad artística. Entonces se dan cuenta que una gran gama que también pudieron asociarse a la caja de empleados particular. Ahora, la evolución de la institución y requisitos de incorporación para el imponente independiente, eh, esto está en la oficina de Chile Atiende, ¿eh? Ustedes si se meten ahí les va a decir todas las cosas que yo les estoy diciendo, pero más largo. Entonces yo estoy tratando de hacerle el resumen. Quiero decirles que vivo cerca de un hospital, así es que si escuchan las ambulancias, es por eso, ¿ya? Eh, eh, la caja de empleados particulares 1964, el INP en 1980 y el IPS, el Instituto de Previsión Social, en el 2008. Esta es la secuencia. Entonces, partimos en el 24, luego esta es la institucionalidad de la previsión social en Chile. Los requisitos es obtener de la respectiva actividad artística. O sea, eso era bien clave, ¿eh? Porque si tú trabajabas en otras cosas, pero querías aparecer como un trabajador particular del mundo de las artes, necesariamente tenías que demostrar que tus recursos venían de tu actividad artística. No estar obligatoriamente afecto a algún sistema de previsión, es decir, un trabajo laboral formal y este otro, y no ser jubilado en virtud de la ley 10.475. Entonces, esto significa no tener un régimen especial de jubilación. Eh, y el certificado se lo emitía la correspondiente organización, es decir, los sindicatos que habían en esa época, no existía la SCD tampoco en esa época, entonces no eran ellos los que entregaban esos certificados, sino que más bien era la propia organización de los trabajadores del arte y la cultura. Ahora, eso es importante para saber que venimos de alguna parte. No, estas leyes no vienen como caídas del cielo, ¿cierto? Y parten desde que nosotros tenemos noción, sino que más bien significa una serie de ejercicios ciudadanos que llevaron a la dictación de estas normativas. Entonces, hay gente que dice que ningún derecho laboral se ha ganado en las oficinas, sino que en la calle. Y puede haber mucho de cierto, porque la movilización social en algunos casos tuvo una contribución muy interesante, muy importante, para poder lograr efectos sobre la dictación de normativa pertinente. Entonces, eh, si alguno sabe la historia, sabrá del ruido de sables, por ejemplo, que significó la salida de un presidente a inicios del siglo XX, fue precisamente por la modificación del régimen laboral.
de los militares. Pero también existen otro tipo de relaciones laborales que también han logrado avanzar con esta fórmula de la movilización social, y ahí yo diría que el SINTESI, que es el Sindicato de Técnicos Cinematográficos, tuvo harto que ver con las modificaciones que se hicieron luego al Código Laboral en la era más contemporánea. Ahora, ¿qué requisitos? Primero, ¿qué es la relación laboral? ¿Cierto? Esta relación laboral supone un vínculo entre un trabajador y un empleador, que se va a formalizar en un contrato de trabajo. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para que exista esta relación laboral? Que el trabajador preste sus servicios en forma voluntaria, que el trabajador preste sus servicios por cuenta ajena, es decir, que haya un empleador y uno le preste el servicio a ese empleador, que el trabajador perciba una remuneración, o sea, nosotros le brindamos el trabajo, pero a cambio de eso nosotros recibimos como contraprestación el pago de una remuneración. Que el trabajo se realice bajo la dirección de una persona física o jurídica. Los contratos laborales normalmente los firma una persona, los contratos más conocidos en este caso, por ejemplo, son los de trabajadores de casa particular, y en el caso de las personas jurídicas, bueno, todo tipo de empresa, cualquiera sea su naturaleza. Ahora, ¿cuáles son los elementos que configuran la relación laboral? Esto es como de memoria, se lo tienen que saber de memoria, porque si no existen estos tres de manera copulativa, es decir, uno detrás del otro, la relación laboral no existe, salvo que sea el trabajador, y eso lo vamos a ver también más adelante, el que diga que la relación laboral sí existe. Entonces, ¿cuáles son esos elementos? Prestación de servicios, la subordinación o dependencia del trabajador y la remuneración por tales servicios. Esto es clave que se lo aprenda porque esto es diametralmente opuesto de lo que pasa con el trabajador a honorarios. Entonces, la prestación de servicios, la subordinación o dependencia del trabajador, es decir, que tiene que aceptar que está bajo la jerarquía de alguien, sea persona natural o jurídica, y la remuneración por tales servicios. Esos tres elementos componen eh, o le dan vida a la relación laboral. Ahora, el Código del Trabajo, aquí yo les compartí a ustedes los links para que puedan revisar más normativas si es que es de su interés, pero si no, también es importante saber, y esto lo podemos compartir aquí en esta clase, qué es el contrato de trabajo individual del trabajo. Y esto está normado en el artículo 7 del Código del Trabajo. Y dice el artículo 7 que es un acuerdo entre el trabajador y el empleador por el cual el primero, el trabajador, se compromete a prestar servicios personales bajo subordinación y dependencia de un empleador, quien se compromete a pagar una remuneración por los servicios prestados. Ahora, era lo que veíamos, ¿cierto? Aquí está desarrollado en términos jurídicos, pero aquí están los tres elementos de la relación laboral. Ahora, en cuanto a las características, estas vienen desarrolladas en el artículo 7, 8 y 9 también del Código del Trabajo, y nos señala que el contrato de trabajo es consensual. Y si se fijan, cuando parte con la definición de contrato individual de trabajo, dice un acuerdo, una significa que tiene que haber consenso entre el empleador y el trabajador para poder celebrar un contrato de trabajo. Entonces, por eso es consensual. Se perfecciona por acuerdo de las partes y contempla servicios personales, subordinados y remunerados. Después, aquí, si se fijan, de nuevo están los tres elementos de la relación laboral. Servicios personales, subordinados y remunerados. El contrato de trabajo debe ser escriturado. La ley exige que una vez celebrado sea escriturado dentro del plazo de 15 días de incorporado del trabajador o de 5 días si se trata de contratos por obra, trabajo o servicio determinado o de duración inferior a 30 días. La multa por no escrituración es de unas 5 UTM y a quien le corresponde hacer esta fiscalización es a la inspección del trabajo. Ahora, el carácter típico del contrato de trabajo está
el carácter típico significa la tipificación, o sea, las características, nomenclatura, en fin. Está expresamente regulado por la ley que exige para su perfección la concurrencia de los elementos de la relación laboral. Decíamos que son servicios personales, remunerados y la subordinación o dependencia. Estos tres elementos, aunque no haya contrato de trabajo, asume que existe el contrato de trabajo. Y aquí, cuando no se ha escriturado el contrato de trabajo, por eso es relevante que aquí esta relación de desigualdad que supone la ley, y por eso se pone en el caso del trabajador, eh, cuando el empleador no cumple con escriturar el trabajo, el acuerdo, el consenso será aquel que declare el trabajador. Por eso que lo que se intenta es que además un acuerdo entre el trabajador y el empleador, de modo que la relación laboral se lleve de manera adecuada y no necesariamente en los tribunales laborales. Las formalidades y cláusulas del contrato de trabajo. El contrato debe registrarse en el sitio web de la Dirección del Trabajo. Antes era más complejo porque había que llevar todo esto. Ahora con el Internet se puede hacer todo esto de manera mucho más sencilla. El plazo decíamos que era dentro de los 15 días hábiles siguientes a su celebración o 5 días si la duración es menor a los 3. Las cláusulas del contrato, las mínimas, ustedes pueden incorporar más, porque como decíamos, es un contrato consensual, es decir, puede ir todo aquello en lo que convengan el trabajador y el empleador. Entonces, las cláusulas del contrato son la identificación de los contratantes, las labores que se compromete a realizar el trabajador, el lugar, esto es súper importante, el lugar en el que se prestarán los servicios, la remuneración acordada, el plazo del contrato, la jornada ordinaria de trabajo y los demás pactos que acuerden las partes. Aquí hay dos cuestiones respecto a las cuales quisiera yo llamarle la atención. El lugar en el que se prestan los servicios supone que en el contrato se dice que yo voy a trabajar en Catedral 1401. Y resulta que un día el empleador se le ocurre mandarme a Puente Alto a realizar servicios. Y eso no está puesto en ninguna parte. Entonces, el consenso diría que para poder realizar esa prestación de servicio en lugares distintos, lo que debería hacer el empleador es procurarle al trabajador los medios para que pueda hacerla de esa forma, ¿ya? Y respecto del plazo del contrato, cuando no se dice el plazo, el silencio del contrato es por la ley. Entonces, que como no dijimos plazo, entonces el contrato es indefinido. Ahora, las cláusulas relativas al plazo del contrato. El contrato puede ser por obra o faena, por un plazo fijo o de duración indefinida. Ahora, aquí nos vamos a dar cuenta que todo depende de lo que digan las cláusulas del contrato. Pero decíamos que en el caso de que no se diga, se entiende que el contrato es indefinido. Entonces, los tipos de contrato por obra o faena. Aquí la duración del contrato estará dada por lo que tarde en la ejecución de la obra o faena para la cual se ha contratado al trabajador. Requisitos es la existencia de una obra o faena específicamente determinada, la prestación de servicios de que se trata no sea de una duración indefinida en el tiempo, los contratantes deben convenir expresamente cuándo debe entenderse que ha concluido el trabajo o que dio origen al contrato de trabajo. Este contrato de faena, la gente que es más grande me va a entender. Cuando uno le encarga a un maestro la construcción de algo y no escritura el contrato de trabajo, normalmente lo que espera, lo que se produce es que el contrato se va extendiendo, y mientras tanto el trabajador le va pidiendo recursos. Entonces, se alarga la ejecución de la obra o faena y por otra parte también se puede encarecer el trabajo que usted está encargando. Entonces, por eso es que es relevante poder normarlo. Uno dice, bueno, pero es trabajo informal, entonces ¿cómo yo voy a contratarlo? Bueno, yo puedo contratarlo por obra o faena, pero además me permite a mí regular los tiempos y el mismo trabajador
darle los plazos o encuadrarle el ejercicio del trabajo que se le ha encargado. El contrato a plazo fijo se conviene por un periodo de tiempo que es conocido previamente por las partes, el cual no puede exceder de un año. Esto es bien importante. No puede exceder de un año. En el caso de profesionales o de técnicos, el plazo no podrá exceder de 2 años. Esto está normado en el artículo 159 del Código del Trabajo y es importante porque en estos casos se permite que haya una duración que, si se fijan, es mayor a lo que nos señala la norma, que es la obligación de escriturar el contrato, o cuando se debe entender indefinido el contrato. Entonces, esto es relevante porque decir que es por un plazo fijo, si se dan cuenta, podría durar hasta un año o 2 años. Y que dure más de un año no significa que haya una renovación automática, sino que está dentro del plazo fijo que se dio para el contrato. Ahora, el contrato se transforma en indefinido ¿cuándo? Esto es de acuerdo al artículo 159 también, numeral 4 del Código del Trabajo. Por la llegada de la fecha fijada para su término. Y el trabajador continúa prestando servicios para el empleador con su conocimiento. Eso es súper importante, con su conocimiento. Sigue yendo a la faena, sigue yendo a la obra, sigue yendo a la fábrica, el empleador lo ve, no le dice nada, y por lo tanto se entiende que ha consentido en extender el plazo del contrato. Por el Ministerio de la Ley, cuando el contrato de plazo fijo se renueva por segunda vez, cualquiera sea el plazo fijado para su término. Se fijan que decíamos que en el caso del contrato a plazo fijo puede durar un año o máximo 2 cuando se trata de profesionales o técnicos. Pero acá nos están diciendo que cuando ya pasó este plazo y se renueva, entonces se podría entender como indefinido el contrato. La presunción legal ya la veíamos, el trabajador ha sido contratado por una duración indefinida cuando hubiera prestado servicios discontinuos en virtud de 2 o más contratos a plazo, o sea, estamos en el supuesto B, durante 12 meses o más en un periodo de 15 meses. Entonces, se van dando estas renovaciones paulatinas, progresivamente, a medida que pasa el tiempo, y por lo tanto la ley dice, a ver, usted no puede seguir renovando de esa forma por plazo fijo, entonces yo legalmente entiendo que usted lo que hizo fue transformar este contrato, esta relación laboral en indefinida. El contrato de duración indefinida, que también está arreglado en el Código del Trabajo, es aquel que se conviene entre las partes y que solo tiene una fecha cierta de inicio, pero no de término. Y en caso de durar un año o más y concluir por necesidades de la empresa, genera derecho a indemnización por años de servicio, además del derecho al mes de aviso previo o el pago de la indemnización que lo sustituye. Esto normalmente está puesto en las cláusulas del contrato del trabajo. Entonces, pero ustedes también tienen que tomar la precaución de revisar que efectivamente estén incorporadas. Las partes, haciendo uso de la autonomía, pueden incorporar las cláusulas que estimen convenientes, siempre que no vulneren los derechos consagrados como irrenunciables. ¿Esto qué significa? Que el empleador no puede obligar al trabajador a firmar un contrato que consagre, o sea, que lo haga renunciar a derechos que son irrenunciables. Y si lo hace, no tiene ningún valor legal, porque la ley suple la voluntad del trabajador. Entonces, esto es súper importante y normalmente en las mediaciones laborales esta cuestión se ve siempre. Usted firmó, el empleador dice, usted firmó la cláusula, ta, y entonces le van a decir en la mediación, sabe que usted lo hizo firmar eso, pero esa cláusula no tiene ningún valor, porque la ley se pone en el lugar, suple la voluntad del trabajador. Entonces, el trabajador aquí no va a pérdida. O, no sé, a veces. Podrán incluir cláusulas relativas a remuneraciones, condiciones de trabajo, regalías en dinero o especies, como por ejemplo incentivos de producción, se han fijado en el típico bono, las asignaciones de arriendo, de casa, las asignaciones escolares, los bonos, potencia, zona, título, jefatura,
también hay bonos de producción, atención médica, a veces la negociación colectiva conlleva, por ejemplo, todas las prestaciones médicas, los medicamentos, aguinaldos, indemnizaciones por término de contrato superior al de la ley, y eso se hace en algunos casos, fíjese, en esas empresas que pagan muchos millones de pesos, la indemnización, no sé si han escuchado el término a todo evento, bueno, normalmente es a todo evento y sin tope. Entonces el trabajador normal, corriente como nosotros, tiene un tope, que son los 11 años de trabajo. Entonces, no así en estas otras empresas donde pueden, y no es ilegal, pueden pactar una indemnización a todo evento y sin tope. Eso significa sin tope, que no está sometido a los 11 años que establece eh, la ley. Ahí vamos a parar un ratito. Es harta información. Eh, Carla, Paulina, Sí, yo estoy por acá. Gracias, eso. gracias Laura por tu presentación. Yo creo que ha sido como muy esclarecedor para todos los que trabajamos en el sector cultural y que a veces estos temas se nos hacen un poco complejos de entender. Así que vamos a recoger algunas de las preguntitas que nos han llegado por la plataforma y Ya. vamos a empezar. em, por las preguntas que tienen que ver con los que son boleta en horario, los que emiten boleta en horario, porque suele ser la realidad de muchos trabajadores culturales. Al respecto, hay dos preguntas. La primera dice, uno de los estudiantes, nosotros hacemos funciones y lo hacemos con boleta de honorarios, pero a nombre de uno solo de nosotros, y luego dividimos ese dinero. ¿Eso está bien o se considera una práctica más bien fuera de la ley? Y la segunda dice, si uno firma un contrato de trabajo, pero es por boleta de honorario, ¿está bien que el establecimiento no pague nada, como por ejemplo el seguro de cesantía y todas las otras previsiones que se necesitan? Muy interesante. O sea, lo primero que voy a hacer yo es pasar un comercial, porque nosotros tenemos esta clase crónica, pero hay otras clases que son asincrónicas, ¿ya? Y en la clase asincrónica 2 vamos a revisar específico el contrato de honorarios, ¿ya? Aquí estamos viendo nociones generales y aquí al final vamos también a revisarlo, pero lo importante de esto es que hoy día hay modificaciones legales que hacen que los trabajadores de las artes y del espectáculo estén sometidos a regulaciones que son absolutamente distintas de lo que eran antes. Entonces, eh, por ejemplo, yo tengo más de 50 años, he confesado mi edad, pero ¿qué hace eso? Me pone a mí en la positiva situación de no tener que pagar imposiciones ni salud cuando haga mi declaración de impuesto a la renta. Entonces, pero no así los menores de 50 años. Entonces, eh, aunque alguien si quiere escapar hoy día del pago, no lo va a poder hacer porque también está hoy día sometido al registro tributario. Entonces, vamos a las preguntas. Como dicen, las boletas de honorarios. Yo entiendo que sea mucho más sencillo entregar una boleta de honorario y la persona recibe el honorario líquido y se distribuye entre los participantes de una compañía, de un grupo musical o de cualquier colectividad. Eh, el porcentaje de la retención, el 14,25 creo que ahora, va a quedar para la persona que emita la boleta de honorarios. Entonces, antes nosotros decíamos, oye, súper bien, porque yo entrego la boleta y me quedo con el impuesto. Entonces, pero ahora yo entrego la boleta, me impuesto y pago lo que corresponde anualmente por derechos previsionales y de salud. Entonces, ojo con eso. Hoy es distinta la lógica. Antes no servía. Entonces, ya te paso mi boleta de honorario inmediatamente porque decía, ¡pum! Voy a sumar
unos cuantos pesitos a la devolución de impuestos. Ya no es así, ya no es así. Entonces, pero esta es una decisión que toman los colectivos. Entonces, aquí también está la autonomía de la voluntad imperando y yo diría que son esos los resguardos que van a tener que tomar y lo van a revisar en cada uno de los videos que después tenemos y que van a quedar a disposición de ustedes en las clases asincrónicas, porque van a tener que distinguir entre si les conviene o no seguir con esa fórmula, ¿ya? Entonces, y la segunda me dijiste, Paulina, era, no te escucho. Segunda, espérame que lo tengo en un documentito, la de la boleta de honorarios, porque nos respondiste aquella que estaba referida. A que entregan una sola boleta en horario, aunque Perfecto. son varios trabajadores. Sí, la otra tiene que ver con el pago de las garantías de reparto de las boletas de honorario por parte de los empleadores, por ejemplo, el seguro de cesantía, los impuestos de salud o de AFP, por ejemplo. Que aquí están mezcladas las dos cosas, por eso va a ser interesante cuando ustedes estudien estas clases asincrónicas, se van a dar cuenta que estamos dentro de ámbitos que son absolutamente distintos. Cuando nosotros aceptamos la entrega de boletas de honorario, lo que estamos diciendo es que lo que estamos haciendo es una prestación de servicios personales. Es decir, no hay relación de subordinación y dependencia, no existe la obligación de una remuneración mensual y la relación laboral, por tanto, está mediada, perdona, no existe la relación laboral, yo sigo siendo tan independiente como el que más, y por mi propia autonomía de la voluntad, yo me obligo a prestar un servicio. Y acuerdo, aunque lo haga por contrato, pero eso es un contrato en el marco de la normativa civil, porque lo que estoy haciendo es un arrendamiento de mis habilidades profesionales y lo hago por un periodo determinado. Y convenimos con el empleador que al final de la entrega de ese servicio, él me va a pagar y yo le voy a entregar la justificación por ese trabajo mediante una boleta de honorarios. Entonces, ¿cuándo surge la obligación para el empleador de hacer esos pagos sociales? Cuando yo celebro con él un contrato a plazo fijo, por ejemplo, o cuando yo celebro con él un contrato de obra o faena, o cuando yo celebro con él un contrato mediado por el Código Laboral. Entonces, se van a dar cuenta cuando revisemos más adelante las modificaciones que introdujo la Ley 19.889 del Código del Trabajo, porque ahí reconoce la calidad de trabajadores a una cantidad de gente, así como lo hizo en su oportunidad la Caja de Empleados Particular. En esta modificación legal también se incorporó una serie de trabajadores y la virtud de esto es que se pueden celebrar contratos de trabajo aunque tengan una muy corta duración. Pero qué es lo que produce ese contrato laboral que está normado por el Código del Trabajo? Produce la obligación del empleador de pagar esas obligaciones sociales. Por lo tanto, para que exista esa obligación, tiene que haber un contrato laboral regido por el Código del Trabajo. Cuando yo entrego boletas de honorarios, no existe esa relación. No existe, porque estamos en el marco de la normativa civil, prestación de servicios personales. Entonces, eso quiero que lo entiendan súper bien, porque en el mundo de la cultura, en el mundo culturoso, somos mandados a hacer para entregar la boleta de honorario. Pero la obligación se radica en nosotros, no en el que nos pide la prestación de servicio. Entonces, ahí hay que tener ojo porque ha cambiado la normativa hoy día. Pues, entonces, hay que hacer todas esas distinciones y ver qué es lo que nos conviene más. Entonces, yo lo estoy entusiasmando además para que revisen con mucha atención los videos asincrónicos, pero ahí está explicado, pero también en la evaluación se van a dar cuenta que lo que me interesa es que entiendan esos conceptos, que hagan esas diferenciaciones y que sepan cuál es el mejor escenario para sus intereses.
Súper, gracias Laura por tan extensa explicación. Existen otras preguntas sobre boletas de honorarios, pero como bien mencionas, hay cápsulas dedicadas a ello. Entonces vamos a pasar a otras preguntitas que también me parecen bien interesantes que se pueden abordar, que tiene que ver con las organizaciones sin fines de lucro. Hay dos preguntas al respecto, pueden ser un poco complejas, así que te voy a leer primero una, la respondes y luego te remito a la otra. La Espero primera estar a la dice, altura. ¿perdón? A la altura. Súper. La primera pregunta dice, en el caso de una organización sin fines de lucro, que se adjudica a un fondo de Senadis, por ejemplo, y generan un contrato de trabajo de prestación de servicio por boleta de honorario, ¿cómo se aplica en este caso la ley Carín? Eh, Voy a partir por la cosa más sencilla. La administración pública admite una calidad de trabajador a honorarios. Y lo que ha hecho la administración pública, no teniendo capacidad para ampliar las plantas ni las contratas, es asimilar la tarea que presta este trabajador a honorarios a los derechos que le otorga a quienes se encuentran bajo el régimen de planta o de contrata. Entonces, para que despejemos eso. Cuando yo resuelvo, yo particular, no soy el Estado, aun cuando estoy recibiendo un fondo público. Si se fijan, el fondo público les dice, porque quien contrata no es Enadis, que es el que le entrega los recursos. Mm. Quien contrata es la persona que los contrata. Entonces, que puede ser una persona natural o jurídica. Entonces, si el fondo obliga a celebrar un contrato de trabajo, entonces estamos en el marco del Código Laboral. Si el concurso, la entrega de los recursos, no obliga a celebrar contratos de trabajo, y lo que hacen, por tanto, es contratar, le voy a decir cómo es, el arrendamiento de servicios personales de una persona en particular, entonces aquí no estamos en el ámbito del derecho laboral, estamos en el ámbito del derecho civil. Entonces, si usted entrega la boleta de honorario, la boleta de honorario es la que determina en qué ámbito está, si en el laboral o en el civil. Si usted estuviera en el laboral, lo que recibiría es una liquidación de sueldo mensual, pero no recibe eso. Aquí lo que recibe usted es platita, plata. Y usted entrega por eso, por esa prestación, entrega una boleta de honorario. A usted le pagaron la prestación de servicio, entonces el arrendamiento de servicios personales, y a cambio usted entregó su servicio y además la justificación para que el señor pueda justificar la salida de esos recursos. Entonces tienen que hacer esa distinción. En el caso de los fiscales también hacen la misma distinción. Entonces ustedes podrían ir por la ley, por el Código Laboral, perdón, o bien por este ámbito civil. Yo arriesgaría a decir, salvo que alguien me diga que estoy equivocada, que mayoritariamente siguen optando por la boleta de honorario. Y como le digo, ahí la obligación social se le traslada a quien la emite, no a quien la recibe. Eso. Súper, gracias Laura. Y te remito de inmediato la otra pregunta que tiene referencia con las organizaciones sin fines de lucro. ¿Ya? Acá nos dejan un ejemplo. Uno de nuestros participantes dice, acá en Lota estamos organizando una agrupación de músicos y nos gustaría saber cómo podemos recibir financiamiento, ya sea por medio de la venta de tickets o de eventos o de fondos concursables y pagar labores, tanto a las personas de la organización como a las bandas y administrativos y técnicos que participen en ella. Eso significa, Paulina, Ujú. que van a tener que participar de todos los módulos que voy a impartir. Spoiler, tienen que leer, ver todas las cápsulas de Les Laura. voy a adelantar, les voy a adelantar porque hay un módulo que se llama gestión tributaria. Entonces, es el último módulo que yo voy a impartir se llama gestión tributaria. Entonces, aunque parezca denso, yo voy a tratar que no sea denso para que se entretengan. Entonces, ¿por qué? Porque aquí sí vamos a hablar de la posibilidad del ser humano de elegir.
Entonces, cuando yo decido conformar una agrupación, podría ser sin fines de lucro como una corporación, una fundación, una asociación, de acuerdo a la ley 20.500 de participación ciudadana. Y entonces, que vino a facilitarle la vida a todos los mortales de la cultura, porque ya no tienen que ir donde el notario con una súper escritura, constituirse, sino que lo pueden hacer de manera mucho más sencilla, teniendo como ministro de fe, en algunos casos, cuando lo resuelvan de ese modo los integrantes de esta asociación, al secretario municipal, que va a ir a la reunión de constitución, y ustedes, por lo tanto, después van a inscribir esa organización en el registro de organizaciones que lleva el Servicio de Registro Civil e Identificación, y van a inscribir ahí un pequeño extracto de esa constitución. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Que aunque sean una institución sin fines de lucro, ustedes pueden igual tener inicio de actividades, hacer la iniciación de actividades en el Servicio de Impuestos Internos. Porque, porque si se fijan, ustedes igual tienen que contratar gente, tienen que pagar servicios, les gustaría descontar IVA. Entonces, para poder hacer eso, eh, entonces ustedes lo tienen que hacer de ese modo. Entonces ustedes eligen el tipo de institución que quieren constituir. Sin fines de lucro, estas que están normadas por la ley 20.500, que además modificó el Código Civil para hacer las cosas más sencillas. Y por otra parte, están todas las otras que sí tienen fines de lucro. Ahí están las sociedades de responsabilidad limitada, están las sociedades por acciones, están las EIRL, las empresas individuales de responsabilidad limitada. Pero ¿qué es lo interesante de esto, de esta empresa individual de responsabilidad limitada? Lo interesante es que la afectación del patrimonio para responder a obligaciones que contraiga la empresa, aunque tenga su nombre, solamente va a estar limitada al patrimonio que pongan para iniciar esas actividades. Entonces, por eso es que es interesante poder hacer ese modelo. Cuando no es de ese modo, eh, usted dice, no, lo que yo prefiero es ser una asociación sin fines de lucro. Sin fines de lucro significa que puede postular a otros fondos también, significa que también puede hacer declaraciones y que puede pedir retribución, devolución de IVA por la prestación de servicio, y también significa que eh, usted va a poder contratar a los músicos, va a poder contratar a los sonidistas, a iluminadores, a tramoyas, a administradores y a técnicos, cualquiera sea. Y les va a pagar usted las imposiciones, por lo tanto es contrato laboral. Entonces, aunque sea, porque además las grandes fundaciones que ustedes conocen, ¿ustedes se la imaginan teniendo esa gente sin contrato laboral? Es imposible. Entonces, lo interesante de esto es que ustedes se pongan en la situación de lo que conocen. Entonces, Fundación Telefónica, Fundación Escondida, que le entrega los recursos a la Fundación, Teatro Mil, en fin, eh, son sin fines de lucro, y sin embargo hay una alta movilidad de recursos. ¿Se dan cuenta? Es Súper. Muchas gracias, Laura. Vamos a dejar la última pregunta, que además es muy concreta, porque ya estamos por cumplir el horario que tenemos de esta ronda de preguntas, ¿ya? La última es muy directa. Preguntan, ¿existe algún contrato o mecanismo legal cuando hay casos de residentes en el lugar del trabajo, como por ejemplo los trabajos que son puertas adentro? me estoy imaginando tiene un régimen jurídico absolutamente distinto, pero es el caso de la trabajadora de casa particular. Claro. Pero también hay otros tipos de trabajo que se prestan como residencias, por ejemplo. Eh, Hacer talleres en un lugar por un tiempo determinado, y a cambio te entregan, pero además eso tú lo señalas en el contrato, te entregan alimentación, habitación, en fin, gastos de Uso del espacio. permanencia, claro. Entonces, eso a más de
en la remuneración pactada. Entonces, pero normalmente esto se hace, en particular en el sur, ¿ah? Cuando van los chiquillos van a hacer trabajos en los parques, donde se pueden prestar este tipo de servicios, lo hacen de este modo. El contrato laboral dice por una cantidad, que no es tanta tampoco, pero lo que entiendo yo en los jóvenes está la idea de conocer. Entonces les interesa más bien que tener un lugar donde dormir, estar abrigadito bajo las condiciones inclementes de ese clima. Entonces, pero aseguran todo ese tipo de cosas y son parte del contrato. Entonces, sí es posible celebrar el contrato, lo importante es que las cláusulas digan qué elementos van incorporados dentro de ese contrato laboral. Genial. Muchas gracias, Laura. Fuimos precisas, 19 minutos con 18 segundos. Así que se cumplieron nuestros 20 minutos. Les recuerdo a todos nuestros participantes que pueden seguir canalizando las preguntas para que nosotros también podamos compilarlas y recordarles que al final de la sesión tendremos un nuevo bloque de 20 minutos para poder continuar con sus consultas. Así que te doy de nuevo el pase, Laura, para que puedas continuar. Muchas gracias. Gracias a ti, Paulina. Y a las preguntas que hicieron ustedes también. Esas son tremendamente motivadoras. Ahora, un contrato de trabajo no está escrito en piedra. No está escrito en piedra. ¿Qué significa eso? Que habiendo consenso, es decir, habiendo acuerdo, se pueden modificar las condiciones, siempre y cuando no sean lesivas para el trabajador. O sea, ¿han oído ustedes hablar de un concepto que se llaman derechos adquiridos? Eso, cuando yo celebro una relación laboral con mi empleador, pusimos una base, ¿cierto? Cuando yo modifico el contrato no es para bajar de la base, porque ya tenemos una relación pactada con ese valor y las tareas que tengo que cumplir para cumplir esa remuneración mensual. Pero sin embargo me podrían decir, ¿sabes qué? Yo estoy disponible para pagarte más, pero tú tendrías que hacer una tarea. Y esa tarea, para poder incorporarla al régimen laboral, tengo que hacer una modificación en el contrato de trabajo. Y eso normalmente se le llama, a este anexo especial se le llama adenda, que es un agregado. ¿Ah? Entonces, ¿qué significa la adenda? Significa que nosotros tenemos el contrato de trabajo, ¿cierto? La última página está la firma del empleador, la firma mía, plum, plum, y le voy agregando anexos al contrato, pero los tengo que ir sumando al contrato. Y tiene que quedar por escrito también. Entonces, solamente es posible bajar de las condiciones iniciales cuando hay un pacto. No sé si se acuerdan cuando hubo una gran recesión en Alemania, los trabajadores estuvieron disponibles para trabajar en un régimen distinto con tal que ninguno de ellos perdiera el trabajo. Entonces, hasta que se recuperara las condiciones económicas de la fábrica. Bueno, eso pasa en ese país desarrollado y efectivamente distribuyeron las ganancias y se recuperó la fábrica y volvieron a las condiciones originales. Pero eh, nosotros que somos país subdesarrollado aún, y en América Latina en general, estas condiciones no son tan así. Entonces, lo importante es que cada vez que haya una modificación, sea del lugar donde tengo que prestar mis servicios personales, en el lugar, pero hablando de código de una relación laboral, eh, tiene que escriturarse y además tiene que ser firmado por ambas partes. Entonces, eh, nada de lo que se acuerde puede quedar en el aire. Entonces, aun cuando es un contrato consensual, fíjense, consensual, es decir, las voluntades concurren para celebrarlo, no debería ser necesario escriturarlo, pero siempre queda la escoba, así es que lo mejor es que cada una de estas cosas esté escriturada y con eso el trabajador va a tener mayores certezas. La certeza jurídica es clave, tanto para el empleador como para el trabajador. La certeza jurídica más tiene que ver con el campo de regulación y tiene que ver con las obligaciones, derechos y obligaciones, tanto de empleador como del trabajador. El contrato suscrito es ley para las partes. Esto es clave también que se sepan qué significa que es ley para las partes, porque a diferencia del derecho público, una vez que se publica es obligatorio para todo el mundo, para todo el mundo.
Y en el derecho público se puede hacer solamente lo que está permitido, expresamente permitido. En cambio, en el ámbito privado, donde está la relación laboral, pueden haber tantos contratos como ideas hayan en el mundo que se pueden hacer o concretar en algún trabajo específico. ¿Qué es lo importante acá? O sea, en el ámbito privado se puede hacer todo aquello que no esté expresamente prohibido por la ley. A diferencia del derecho público, que tiene que estar expresamente permitido, en el derecho privado es expresamente prohibido. Entonces, normalmente ustedes se van a encontrar con una frase que es latera, pero se las voy a decir, no se aburran, que no sea contrario a la moral y a las buenas costumbres. Entonces, en la Constitución, además, si ustedes se fijan, está un derecho que se llama de libertad empresarial y dice que usted puede realizar cualquier actividad siempre que no sea contrario al ordenamiento jurídico, a la moral y a las buenas costumbres. Entonces, eso es el límite de la autonomía de la voluntad con la que actúa el empleador y el trabajador. Ahora, el contrato suscrito, decíamos, ley para las partes, de manera que ninguna de ellas podrá unilateralmente modificar las cláusulas del contrato, salvo que exista una causa legal para ello. Por ejemplo, ustedes saben que hay normas para los trabajadores. No llegar a trabajar un día lunes, por ejemplo, es gravísimo, es gravísimo. Y reiterar esa falta es más grave aún. Entonces, de pronto, alguien que se queda dormido y no dice, mejor no voy a trabajar. Bueno, esa es causal de despido de inmediato y sin derecho alguno. Entonces, hay que tener cuidado con ese tipo de cosas, ¿ya? Las modificaciones son cláusulas que se agregan al contrato a través de una adenda, es decir, un anexo, en donde se van a escriturar y se vuelven a firmar. Igual como lo hicimos con el contrato, tenemos que firmar esta adenda. El artículo 12 del Código del Trabajo nos viene a señalar la facultad del empleador para alterar la naturaleza de los servicios o el sitio donde deban prestarse. Pero no es que pueda hacerlo porque sí, porque se le ocurrió, tienen que concurrir ciertos requisitos, ¿ya? Entonces, requisitos son que se trate de labores similares, que el nuevo sitio o recinto quede dentro del mismo lugar o la ciudad donde se estaba prestando anteriormente el servicio. Entonces, dentro del mismo predio, en el caso de labores rurales, dentro del mismo campamento, en el caso de las faenas mineras, localidad para faenas fuera del límite urbano, por ejemplo, cuando se realizan construcciones y ese tipo de cosas. Esto es clave, porque si no habría lesión de la remuneración del trabajador. Por eso es clave que se tiene que arreglar de este modo. Y que no produzca menoscabo de ninguna naturaleza al trabajador. Entonces, esos requisitos tienen que concurrir para que se pueda, de algún modo, alterar la naturaleza del contrato originario. Ahora, la remuneración imponible, eso está en los artículos 44, perdón, hice algo indebido. Desde el artículo 41, 44 y 55 del Código del Trabajo está la remuneración imponible. ¿Y qué nos dice el código? Que se trata del total de los ingresos de un trabajador que están sujetos al pago de impuestos a la renta. En Chile se utiliza para calcular los descuentos de salud, que es el 7%, y la AFP un 10%. Ahora, esto no es tan así porque se va a modificar de acuerdo a la institución de salud que ustedes tengan o la AFP a la que pertenezcan. Ahora, la modificación legal que va a entrar en vigencia progresivamente va a venir a normar todo esto. Entonces, ya no es que les puedan cobrar lo que quieran por administración, sino que va a haber un tope. Clasificación según la forma de determinarlas. La remuneración fija.
puede establecerse por hora, diaria, semanal, quincenal o mensual. Esto en el campo existe harto, en las labores agrícolas, que se paga por quincena. La remuneración variable, que implica la posibilidad que su resultado mensual total no sea constante entre uno y otro mes, como los tratos, por ejemplo, las comisiones, las primas u otras. Esta es la gente que trabaja en el retail, trabaja por un sueldo fijo más las comisiones. Entonces va a depender de lo que venda, lo que señale su contrato, o sea, su liquidación de sueldo a final de mes. Y la remuneración mixta, que es aquella constituida por componentes o conceptos fijos y variables. Por ejemplo, un sueldo más comisiones. Entonces, eh, por eso es que varía el monto de la remuneración. ¿Cuáles son los componentes de la remuneración? El sueldo base, las comisiones, las gratificaciones, los bonos, las horas extras y los aguinaldos. ¿Se acuerdan que decíamos que esas que son como las regalías, tienen que estar también señaladas con precisión en el contrato de trabajo? Vamos a hablar un poquito de la reforma previsional en Chile para que tengamos en nuestra cabeza todo este monito que es necesario saber. Ahora es necesario saber porque queremos estar en la vida del trabajo y porque además esto es súper importante para nosotros, más todavía cuando nos acercamos a la edad de jubilar. Entonces, la reforma previsional en Chile propone un nuevo seguro social que financiará prestaciones para mejorar las pensiones. El seguro social será financiado con una cotización del empleador de un 7% de la renta imponible, un 1,5% de cotización de rentabilidad protegida, administrado por el Fondo Autónomo de Protección Previsional y que funcionará como un préstamo del trabajador al Seguro Social, que será devuelto con intereses a las cuentas individuales al momento de la jubilación. ¿Por qué esto es interesante? ¿Se acuerdan cuando estaba la discusión por la tasa de natalidad que había en Chile, que habían pocos nacimientos? Bueno, habemos más personas que nos estamos haciendo grandes y que vamos a requerir de estas tasas para poder tener el monto de nuestra pensión que la gente que está ingresando como nueva fuerza laboral o fuerza de trabajo al mercado laboral. Entonces, por eso es que hay alguna gente que le preocupa la baja de la natalidad. Ahora, es como una tendencia mundial esto de que la gente tenga pocos hijos. Eh, pero quiero decir, les digo a mi sobrino, piensen en mí, que me tengo que jubilar. Eh, pero no, no hay, ya decíamos, el júbilo ya no existe, más bien estamos aspirando a que sea una jubilación, o sea, una pensión eh, que nos permita pagar las cuentas fijas. El seguro social que nos va a otorgar. Y esto es lo interesante de la discusión que se dio hace poco, ustedes estarán al tanto, porque se pudo hablar de seguro social sin que esto tuviera una carga ideológica, porque lo que hablamos es de poder constituir esta masa, ¿cierto?, que permita recoger recursos como un préstamo que nos otorga el trabajador, pero que se le devuelve por el sistema a la hora de jubilar. Entonces, el beneficio por año cotizado, que consiste en una garantía del 0,1 UF por cada año cotizado, la compensación a mujeres por las mayores expectativas de vida, el complemento por cuidados de tercero, que es una compensación a las personas que han cumplido tareas de cuidado. Esto es re interesante también, porque para nosotras llegar a la edad de pensionarnos era una carga, porque como nos dicen que vamos a vivir más, entonces nos proyectan que vamos a vivir, no sé, 30 años después, 40 años después, y por lo tanto nos dividen la pensión en la edad que proyectan que nosotros vamos a vivir, y por eso nos tocan 200 pesos. Entonces, pero ahora en la forma de calcular que establece esta reforma previsional, que ya ahora es ley, va a permitir que las mujeres no suframos esa baja tan significativa de los ingresos por la expectativa de vida. Y las mujeres cuidadoras son mayoritariamente, entonces ahí habría un alivio también para poder compensar lo que se recibe en esta pensión. La reforma previsional establece que una mujer y un hombre que jubilan a los 65 años y tienen el mismo ahorro,
obtendrán igual pensión. Entonces, eso es lo interesante de esta reforma previsional. Ya desaparece esta diferencia entre hombres y mujeres. La reforma de pensiones en Chile, ¿cuáles son los componentes? El aporte del empleador, una nueva cotización de un 7%, más un seguro de invalidez y sobrevivencia de un 1,5%. Total, el aumento fue de un 8,5%, ¿se acuerdan? Esa es la composición de este 8,5%. La composición, porque aquí es donde estaba la pelea también, ¿cómo se administra este aumento? Entonces, el acuerdo final, el consenso entre los distintos colores políticos del Parlamento fue que un 4% sea administrado por un nuevo seguro social y ese 4% se vuelve a dividir. Un 2,5% para el seguro de invalidez y sobrevivencia y compensación a mujeres. Compensación a mujeres por la edad de jubilación y por el cuidado, ¿se acuerdan? Y un 1,5% con rentabilidad protegida. Eso es importante, porque no se pierde, porque hoy día lo que tenemos es la AFP que vamos perdiendo, pues. Según los vaivenes del mercado, las acciones, ¿no? Y además de pronto nos enteramos que nuestros fondos de pensiones están puestos en Tumbuctú. Pero y eso es porque son acciones. Las aseguradoras de pensiones son sociedades anónimas. Entonces, para que no se olviden. Por eso nuestros fondos andan dando la vuelta por el mundo mundial y nosotros no sabemos nada. Después, el otro tanto, que conforma el 8,5%, es el 4,5% de capitalización individual. Este es el fondo que nosotros nos informa la AFP normalmente y que nosotros podemos ir viendo ahora cómo sube. Pero además se eliminaron estas súper grandes diferencias entre los fondos, ¿no? Aquí vamos al mundo nuestro, de los culturosos, el mundo de la gente que trabaja en artes y espectáculo. Esta es la modificación que introdujo la Ley 19.889 al Código del Trabajo, que incorpora este capítulo cuarto nuevo, que regula las condiciones de trabajo y contratación bajo dependencia y subordinación de los trabajadores de artes y espectáculos y su empleador. ¿Se acuerda que les decía que para no modificar los números se le ponen estas letras? 145A al artículo 145K. Entonces, de pronto ustedes se van a encontrar en algunas leyes otras cuestiones que tienen que ver con el BIS, el TER y todas esas cosas. Bueno, también es para lo mismo, es para no modificar todos los números que vienen a continuación. La normativa deja salvo los demás derechos y obligaciones que pueden contraer quienes actúan en el ámbito cultural. Para ello, se regirán por las correspondientes normas. En el caso, por ejemplo, de los derechos de autor, la ley que los regula es la 17.336 y por lo tanto, esos quedan a salvo. Eso lo regula esa ley. Los contratos civiles, lo que decíamos en los arrendamientos de servicios personales, esos se regulan por el Código Civil, por lo tanto también quedan a salvo. Y solamente estarán protegidos por el Código Laboral quienes celebren contratos en estas condiciones. ¿Quiénes son los sujetos de la protección? Actores de teatro, radio, cine, internet y televisión, folcloristas, artistas circenses, animadores de marionetas y títeres, coreógrafos e intérpretes de danza, cantantes, directores y ejecutantes musicales, escenógrafos, profesionales, técnicos y asistentes cinematográficos, audiovisuales, de artes escénicas, de diseño y montaje, autores, dramaturgos, libretistas, guionistas, doblajistas, compositores. Esto supone para toda esta cantidad de sujetos de la protección que pueden celebrar un contrato laboral con un empleador. Ahora, los requisitos son esos sujetos, pero que presten su trabajo en unos lugares determinados. También lo señala la propia ley. Espacios donde deben prestar sus servicios los trabajadores de arte y espectáculos.
en circo, radio, teatro, televisión, cine, salas de grabación o doblaje, estudios cinematográficos, en centros nocturnos o de variedades, en cualquier otro lugar donde se presente, proyecte, transmita, fotografía o digitalice la imagen del artista o del músico, donde se transmita o quede grabada la voz o la música mediante procedimientos electrónicos, virtuales o de otra naturaleza, y cualquiera sea el fin para obtener, sea este cultural, comercial, publicitario o de otra especie. Entonces, esto cuando nosotros vamos a las salas de grabación, por ejemplo, estamos en el marco de lugares específicos donde se puede prestar esta función artística o cultural. El régimen especial tiene ciertos requisitos, ¿cierto?, para que tenga lugar este tipo de contrato. Y aquí fíjense en las diferencias con el otro tipo de contrato, que la relación de trabajo que une a los señalados trabajadores con su empleador se realice bajo vínculo de subordinación o dependencia. Aquí nada nuevo bajo el sol. Que dicha relación tenga una duración determinada. También, o podría ser indefinida, ¿cierto? Como veíamos en el contrato laboral normal o general, que se trate de trabajadores de arte y espectáculo. Entonces, aquí lo que hace la diferencia sustantiva es que se trate de un trabajador de arte y espectáculo. Entonces, ¿cuáles son los tipos de contrato? En este ámbito, a plazo fijo, por una o más funciones. Si se fijan, aquí normalmente uno diría, aquí estamos con un músico, estamos con un bailarín, estamos con un actor, una actriz, ¿cierto? Inmediatamente. Por obra. Entonces, yo podría decir, los voy a contratar a ustedes para que hagamos 5 presentaciones. Y ahí, por lo tanto, son por obras, por temporada. Vamos a tener una temporada de 2 meses en el teatro no sé cuántito, y por lo tanto yo los contrato por ese periodo. Por proyecto. Esto normalmente lo tenemos cuando nos financian los organismos estatales, ¿cierto? Nos financian proyectos. Y por lo tanto también podríamos nosotros contratar a la gente por proyecto. Me paso el honorario. Pero aquí lo interesante de esta actividad, después igual lo van a ver en las clases asincrónicas, ¿eh? Están los videos respecto de esto. Pero lo interesante de esto es que ustedes logren entender la diferencia entre el contrato para trabajadores de arte y espectáculos del contrato general del trabajo, ¿ya? En las distinciones. Aquí vienen los contratos a honorarios. El contrato de trabajo honorario. Entonces, corresponde en rigor a un contrato de arrendamiento de servicios inmateriales regulados por el Código Civil. Los beneficios a que tienen derecho las personas contratadas a honorarios serán aquellos convenidos por las partes en el correspondiente contrato de prestación de servicios. Esto es importante. ¿Por qué? Porque en el contrato laboral regido por el Código Laboral, los derechos a los que tienen acceso los trabajadores son aquellos que están normados por el Código Laboral, y si no están normados los suple la ley. En cambio, en el contrato a honorarios, la ley no se pone en el caso de que qué pasó si faltó algo. Ahí necesariamente van a tener que ir a los tribunales y como se trata de un contrato civil, ustedes saben cuánto se demora la tramitación de causas civiles. Entonces, aunque está en tramitación, hartos años lleva la modificación al Código de Procedimiento Civil para hacerlo igual que los otros códigos como el del trabajo y el penal, que tienen procedimientos que son mucho más ágiles hoy día. Ahora, ¿cuáles son las características de estos contratos honorarios? La persona desarrolla su actividad en forma absolutamente independiente. La persona presta sus servicios a título de asesoría, consulta por un trabajo, obra, estudio, proyecto o función determinada. La persona no recibe órdenes o instrucciones. Por lo tanto, no existe un vínculo de subordinación o dependencia. La persona no está obligada a asistir regularmente a la empresa ni al cumplimiento de un horario fijo de trabajo. Trabaja por su cuenta y la asistencia a la empresa es esporádica, irregular y discontinua. Y es porque le va a decir, oiga, mire, todo esto avanzado, ¿qué les parece? Revisemos. Los diseñadores, por ejemplo, cuando se les encarga una campaña.
La contraprestación es el pago de un honorario con obligación de emitir el prestador del servicio una boleta de honorarios, que es un documento tributario. Los conflictos se resuelven ante tribunales civiles. Ahora, aquí es donde está la verdad de la milanesa. ¿Se acuerdan que les decía que habían aumentado la cantidad de retenciones? Nosotros estamos en el 2025 y por lo tanto la retención, me equivoqué, en un 0,5. Estamos en el 2025, por lo tanto la retención de este año alcanza un 14,5%. El próximo año va a ser de un 15,25%. El 27 va a ser de un 16% y el 28, que hasta ahí llega, va a ser de un 17%. La retención por concepto de impuesto a la renta. Entonces, esto es bien interesante porque antes no se había tocado los honorarios. Entonces, hoy día hay que pagar más. En el 2018 comenzó a regir la obligación de cotizar para las personas trabajadoras independientes que emiten boleta de honorario, verificándose el primer pago en la operación de renta, de abril del 2019. La operación renta corresponde al porcentaje retenido de las boletas de honorarios del año anterior. Seguramente hicieron algunos su declaración de impuesto a la renta y recibieron ya la devolución de impuestos. Como les digo, en el caso de las personas más grandes como yo, recibimos más. Pero en el caso de las personas menores, tienen que empezar a juntar plata para su fondo de pensión. Entonces, por eso es necesario hacer estas modificaciones, porque lo que ocurre normalmente es que las personas que trabajan a honorarios y no han hecho pago individual de sus obligaciones sociales, eh, cuando terminan su periodo de trabajo útil, que el resto también lo sigue haciendo, nada más que por la recepción de una remuneración mensual, eh, lo que ocurre es que normalmente terminan en los brazos del Estado. Entonces, con la pensión garantizada universal, que es el mínimo que puede percibir la persona. Entonces se transforma en una carga social con un costo mayor para el Estado. Y acuérdense que, como dijo el gran Rousseau, el Estado somos todos, y entonces el Estado nosotros tenemos que ver con el pago de impuestos y todas esas recolecciones que se hacen para poder eh, pagar el gasto público. Eh, la retención permite pagar las cotizaciones previsionales en el siguiente orden: seguro de invalidez y sobrevivencia, lo mismo, se fijan, que con el contrato laboral, seguro de accidentes laborales y enfermedades profesionales, el seguro de acompañamiento de niños y niñas de la ley SANA. Este seguro es de carácter solidario, por lo que todas las trabajadoras y trabajadores deben pagarlo, tengan hijos o no. En salud, que ustedes pueden elegir si es FONASA o ISAPRE, las cotizaciones pagadas en la operación Renta 2024 entregan derecho a las prestaciones de seguridad social y fíjense, desde el 1 de julio del 24 y hasta junio del 25. Y este periodo se renueva automáticamente al pagar las cotizaciones en la siguiente operación Renta. Entonces, ojo que las cotizaciones se pagan en la operación Renta. No es que tú estés pagando mensualmente, sino que cuando viene la operación Renta y hacemos el famoso formulario, entonces ahí mismo el Servicio de Impuestos Internos le va a calcular cuánto tienen que pagar por concepto de cotizaciones. En cuanto a las pensiones, la cotización para pensiones está al final del orden de los pagos y se irá incrementando gradualmente de acuerdo con el incremento de la retención. Las cotizaciones de la operación Renta 24 se abonará a la cuenta individual y se asignará al año en el que fueron generadas, es decir, al año 2023. Entonces las del 25 al 24 y así, al año anterior, ¿cierto? Esto es lo interesante que tiene la modificación legal. ¿Quiénes están obligados a cotizar? Quienes perciban honorarios por actividades independientes o perciban rentas por boletas de honorarios o perciban rentas por boletas de prestación de servicios de terceros o perciban rentas por participaciones de sociedades profesionales. Esto
Cuando, cuando un trabajador que presta su servicio a honorario no tiene boleta, es el propio empleador el que le emite la boleta, ¿cierto? Entonces, servicios de terceros. Eso es lo que registra, por lo tanto, el empleador en sus libros contables. Y la participación de sociedades profesionales, ¿se acuerdan que hubo una modificación legal donde ciertas carreras tuvieron que empezar a pagar impuestos también por la realización de su profesión? Entonces, aquí ustedes se van encontrando con todas estas modificaciones y en términos prácticos lo ven, porque cuando uno lo escucha en la tele no tiene idea, pero aquí esto es. No están obligados a cotizar quienes estén afiliados a instituciones del sistema antiguo de previsión social, CAPREDENA, DIPRECA e IPS. Y en el IPS fueron a caer los que eran de la caja de empleados particulares. ¿Se acuerdan que lo hablamos? No sé si queda gente viva, la verdad. Parece que sí quedan algunos. Mujeres con 50 años o más y hombres con 55 años o más, al 1 de enero del 2012. Así que saquen la cuenta, ¿quiénes están exentos del pago? Quienes hayan expresado su opción de no cotizar en el sitio web del Servicio de Impuestos Internos. Pensionados por vejez anticipada o por invalidez total. Quienes hayan cotizado mensualmente como independiente por el límite máximo imponible mensual, que es de 72.3 unidades de fomento, aproximadamente 1.780.000 pesos. Quienes tengan honorarios anuales inferiores a 281.250 pesos, la renta imponible anual menor al ingreso mínimo mensual, que es de 510.636. Entonces, eso es interesante. Como el ingreso mínimo aumentó, quedan exentos del pago quienes declaren 281.000 pesos. Entonces, para que sepan que también hay premio. Hay premio, hay castigo. Cuando tú ganas la 72.3, entonces también tienen la obligación de poder realizar ese pago de impuestos a la renta. Vamos ahora con las diferencias entre los tipos de contratos vistos. El contrato a honorarios, el contrato de trabajo y de artes y espectáculos. Entonces, esto lo van a poder revisar ustedes con detención. Ya lo vimos en las láminas, pero aquí se reitera la síntesis, ¿no? Las regulaciones, Código Civil, Código del Trabajo, en el caso del contrato honorario, que es quien normalmente campea en el mundo de la cultura, no hay subordinación y dependencia. Se trata de una prestación de servicios en condiciones de autonomía y sin supervisión. ¿Y por qué es inmaterial? Porque, bueno, nosotros lo hacemos con nuestras manos, con nuestro intelecto, en fin. Principio y termina lo que determinan las partes libremente y se paga el impuesto mediante boletas de honorario. El contrato laboral está regulado por el Código del Trabajo y por lo tanto nada de esto se va a modificar porque lo que hace la ley es suplir las inequidades que podrían darse en esta relación laboral entre empleador y trabajador. Entonces dice, aquí hay una relación que es dispar porque el tipo que emplea tiene todas las de ganar y el tipo que trabaja tiene todas las de perder. Entonces, lo que dice la ley, para poder equilibrar esta relación, yo me pongo del lado del trabajador y en lo que le perjudique, yo suplo su voluntad. Entonces, por eso es interesante el modo como se plantean las cosas en el ámbito laboral. Ya van quedando menos, Disculpa, Laura. ¿sí? En honor al tiempo y entendiendo igual que hay personas que se tienen que ir, coméntanos si podemos quedar hasta acá y pasar a las preguntas o terminamos rápidas las otras láminas que quedan. Mira, no queda nada, Ya, no queda nada, estábamos ya. casi bien. De Lo que decirle a queda los es lo menos, estudiantes, y ya, esto de lo todas van a formas, poder estudiar dame ellos. Laura, ¿me das un segundito? De todas maneras, decir a los estudiantes que tienen que retirarse, que lo hagan. Recuerden que esta clase queda grabada y se sube a la plataforma para que puedan ver los últimos minutitos. Sobre todo nos vamos a enfocar en las preguntas también que tienen. Los que tienen preguntas se pueden quedar. Así que adelante, Laura. Gracias, Carla. Es para terminar nada más lo que tiene que ver con la fiscalización y resolución de conflictos.
Es para que ustedes tengan las nociones de inspección del trabajo, dirección del trabajo, tribunales laborales, en fin, la normalidad laboral creó además el procedimiento de la mediación laboral. Entonces, hay un antejuicio, bien entre comillas lo voy a poner, que permite buscar soluciones antes de llegar al conflicto judicial. Pero si eso no ocurre, están las laborales, está la inspección del trabajo, está la dirección del trabajo que puede precisamente normar todas estas desavenencias que pueden haber en la relación laboral. Las funciones del trabajo, si se fijan, eh, ustedes pueden ir, presentar solicitudes cuando se producen estas inequidades y lo que tiene que hacer la dirección del trabajo antes que intervengan los tribunales de justicia es tratar de equilibrar esta relación entre empleador y trabajador. Y los tribunales laborales, como les decía, entonces tenemos inspección del trabajo, dirección del trabajo, juzgados de letras del trabajo, tribunales laborales. Entonces, eh, lo importante es que hoy día los jueces son especializados en la materia, ya no ven todo. Entonces, uno sabe que va a ir a dar a buen puerto cuando llega hasta los tribunales de justicia. Eso es, Carla. Gracias, Laura. Gracias, Laura. Igual los comentarios están positivos. Dicen que es muy útil y muy necesario este módulo, pero entendemos que también que hay muchos estudiantes y participantes que tienen que retirarse, tienen otros compromisos. Reitero lo que dice Carla, esta sesión queda grabada y luego va a ser subida a la plataforma. Entonces, vamos a darnos unos minutitos para quienes quieran quedarse, para hacer algunas preguntas, Laura, que nos estuvieron llegando y que estaban bien interesante. La primera la voy a leer porque la persona se retiró, pero me parece que es una pregunta interesante. Dice, ¿tenemos el mismo derecho las mujeres embarazadas en el ámbito cultural con boletas de honorario y o contrato? Y al respecto, ¿cómo podemos acceder a ese derecho en ambos casos? Hola, estoy acá, la que hizo la pregunta. Ah, perdón, es que me Pensé habías que dicho te que te ibas a respondí. retirar. No, es que era otra niña la que escribió en Ah, pero estoy acá, atenta a la dale. respuesta en todo caso. Genial, mucho mejor, mucho mejor. Entonces ahí, Laura, si nos puedes apoyar, creo que es un tema que ha sido muy invisibilizado, sobre todo en el tema de la cultura, y estoy segura que muchas mujeres y también hombres han tenido que mermar a lo mejor sus intereses de formar familia, maternidad, paternidad, por ser trabajadores culturales. Así que te escuchamos. Sí, mira, a propósito de todo el lío que hubo con las licencias médicas, si ustedes se fijan, la licencia médica que tiene que ver con pre y postnatal o parental, eh, no están dentro de las nóminas que sacó la señora Dorothy de la Contraloría General de la República. Entonces, ¿por qué? Porque estos son derechos adquiridos y no tienen que ver con enfermedad, tienen que ver con licencias que se otorgan para el mejor cuidado del bebé que está en gestación y también de la madre para que pueda otorgarle los cuidados durante su último periodo y luego cuando está recién nacido. Entonces, primero, ahí estamos en el ámbito del estatuto administrativo, en el caso de los funcionarios públicos, y en el caso de los trabajadores particulares, estamos en el ámbito del código laboral. ¿Cuándo se tiene derecho a este tipo de prestaciones? Cuando tú estás en el ámbito del derecho laboral. Entonces, decía, y si se fijan, estoy en el ámbito público, estatuto administrativo y normas públicas que son las del Código Laboral y que sin embargo rigen una relación particular entre empleador y trabajador. Esos derechos adquiridos se tienen en función contrato, del contrato de trabajo, del contrato de trabajo. Cuando yo acepto eh, pagar boletas de honorario, ¿se acuerdan que les decía? Yo soy la que me pongo en el ámbito de la prestación de servicios personales o arrendamiento de servicios personales en el ámbito civil. Entonces, yo soy la obligada a generarme las condiciones para poder igual tomar el prenatal, el postnatal y el derecho parental. Para eso, ¿qué tengo que hacer? No estando obligada, si yo en la operación renta voy pagando mis derechos a salud y previsión laboral, entonces yo tengo también
por ley, la facultad de solicitar al Estado que se me cubra ese periodo de licencia. Entonces, por eso es que es importante que nosotros hagamos ese pago mensual. O sea, perdón, es un pago anual que se hace en la operación renta, pero cuando uno quiere recibir las platitas de la devolución completa y dice, no, pero tengo que pagar esto, sepan que no solo están pagando el derecho a la protección social, sino que también lo que ello significa. Entonces, por eso es que es importante que puedan pagarlo, eh, aun cuando solamente emitan boletas de honorario. Muchas gracias, Laura. Vamos a aprovechar también de darle la palabra a Camila Maldonado, quien tiene la mano levantada acá en el Zoom. Camila, te escuchamos. Hola, buenas. Muchas gracias, profe. Muy interesante el tema, así que parto por agradecer toda la información. Bueno, la pregunta es, creo que tiene como la respuesta ya, la tengo en la mente, pero quisiera como confirmar. De profesión yo soy diseñadora gráfica, presto servicio hace ya casi 7 años a una universidad estatal y siempre he estado con la figura de honorarios, ¿ya? Actualmente trabajo en otra área de la misma universidad, pero hay un tema de subordinación muy presente. En la universidad hay un tema de jerarquía súper latente y que también me confunde muchísimo y está súper latente también siempre el miedo como a perder el trabajo, como que eso me paraliza un poco. Em, entonces se me obliga a cumplir con horarios, ¿cierto? A veces tengo que hacer labores que no corresponden a lo que están en mis funciones. Entonces, como quisiera saber cuáles deberían ser los límites que yo debiese establecerle a mi empleadora. ¿Es una universidad pública? Sí, una universidad pública. Ya. Cuando tú estás en en el ámbito del CUECH, de las universidades estatales, eh, opera lo mismo que tenemos en la administración central. Es decir, hay una cantidad de plantas, hay una cantidad o sea, los estamentos están definidos por normativa, ¿ya? Entonces, no es cosa de decir, de hecho, la ley de presupuestos de la República señala cuántas personas que están en condiciones de honorario y cumplan los requisitos es posible que pasen a una calidad legal mucho más, que dé mucho más certeza o seguridad frente al empleador. Entonces, em, cuando tú estás contratada en este sistema de contrato a honorarios, no es que la universidad te quiera tener contratado a honorario, es que no tiene ni una posibilidad de contratarte en planta ni tampoco con otro sistema distinto. Para eso tendría que autorizarse legalmente que se habiliten más cupos. Entonces, por eso es que los funcionarios de planta, cuando llegan a la calidad de planta, no la quieren soltar por nada del mundo, aun cuando las condiciones, fíjate, no sean tan óptimas como podría serlo en el caso de los profesionales, por ejemplo, que ingresan a trabajar a contrata. Y también los honorarios que normalmente cuando se trata de servicios personales, lo que se prestan, son súper específicos. Entonces, pero trabajar en el aparato público o estatal da ciertas garantías. Entonces, yo diría que el mención es lo que está puesto en el contrato a honorarios, que es honorario, a diferencia de lo que pasa con la prestación de servicios personales en el ámbito privado, es honorario porque no hay cupo para poder ser un trabajador contratado en otro régimen, ¿ya? Entonces, Ujú. pero como en todo orden de cosas, la exigencia de las obligaciones y de los derechos llega hasta lo que está normado. Así es que lo que dice el contrato a honorarios es lo que tú puedes exigir, pero además es lo que tú tienes que entregar como contraprestación, lo que está puesto en el contrato. Entonces, y ahí te van a decir que tienes derecho a días de permiso administrativo,
vacaciones y todas esas cosas. Y si se dan cuenta, un prestador de servicios personales no tiene esos derechos. En cambio, un trabajador honorario de un aparato estatal sí los tiene. O sea, Eso, sí, Cami, no sé sí si te está, contesto. está como en toda la legalidad que se me pida cumplir con estos horarios. Sí, sí. Ya. Ahora, hay municipalidades que como han perdido permanentemente en tribunales, lo que han hecho con el trabajador honorario es que firmen un libro de asistencia, no timbren, no tengan enrolada su huella, Ya. sino que firmen un tipo de libro de asistencia donde se controla la llegada y salida. Eh, pero no están en rigor obligados, pero como se le asimila la calidad y se le otorgan los mismos derechos, entonces con los días administrativos, como te digo, y con las vacaciones, entonces por eso es que normalmente se acepta, si no, no sería. Y, pero si estuvieras en el régimen particular, insisto, no tendrías derecho ni a las vacaciones, ni a los días administrativos, ni a ninguna de esas cosas. Entonces, lo importante es reglar la relación en los términos que señala el contrato, aunque sea honorario. Ya, muchas gracias. Me queda clarito, gracias. Gracias, Carmen. Gracias, Camila, por la consulta. Yo creo que a muchos y muchas compañeras también les sirve la respuesta que nos da Laura, porque como lo escuchábamos a lo largo de su sesión, es algo que se reitera en el mundo de los trabajadores culturales. Laura, te voy a dejar una pregunta más, que también la tengo por acá y me parece bastante interesante. Dice, ¿los profesores de artes visuales y de formación de base artista visual son considerados trabajadores de la cultura para términos de los derechos laborales, por ejemplo? Sí, si se fijan en la lámina que revisamos, de los que están contemplados en el Código del Trabajo, conforme a la Ley 19.889, eh, ahí están los, perdón, estoy buscándola para que Tranquila, no tranquila. haya duda. Eh, Audiovisuales de arte escénica de diseño y montaje. Dramaturgo, libretista, guionista, doblajistas, compositores. Entonces, se fijan, están todos, animadores, están todos. Entonces, el punto es el lugar donde prestan el servicio. Acuérdense, pueden hacer todo esto, pero lo importante es dónde prestan el servicio. Entonces, si es en un lugar donde se desarrolla la actividad de arte y espectáculo, entonces sí va a poder estar regido por el Código del Trabajo. Súper, muchas gracias, Laura. Agradecemos entonces la participación. No sé si Carla quiere dar la finalización de la sesión. Por mi parte, le agradezco a todos los estudiantes y participantes por sus consultas. Sabemos que son un montón. Y aprovecho de comentarles que muchas de sus consultas que quedaron pendientes van a ir siendo respondidas a lo largo de la revisión de las cápsulas que nos dejó Laura, ¿ya? Ahí se los dejamos como spoiler para que sepan y los revisen porque muchas de esas consultas van a ir siendo respondidas. Y reiterarles que a partir de mañana ya vamos a tener disponible el foro de este módulo, el cual vamos a dejar una pregunta de reflexión para que ustedes puedan ir trabajándola y pensándola y puedan participar durante estas semanas. Así que les agradezco. No sé si ahí está Carla. Sí, Y en el caso de que no me avise, Carla, ahí estás. estoy acá. Gracias, Carla. Con estas preguntas también cerramos la clase del día de hoy. Te agradecemos, Laura, por la entrega, por la dedicación y la pasión también que te caracteriza para transformar todas estas normas jurídicas en un formato de conocimiento comprensible por todos y todas y que sin duda será un aporte para los trabajadores y las trabajadoras del país. Así que les deseamos que tengan una buena semana y nos vemos nuevamente el día lunes 16 de junio para una nueva clase sincrónica con Laura que abordará un importantísimo tema como son los derechos de autor. Les deseamos una linda semana, que estén muy, muy bien. Abrazos.